Bueno, ya hemos aprendido los conceptos fundamentales de la mecánica aplicada, hemos establecido las idealizaciones con las que vamos a resolver los ejercicios, así que vamos a empezar a operar las fuerzas, ¿ok? Tenemos dos métodos para operar las fuerzas. La primera, la que vamos a ver en esta clase, que es la suma vectorial de fuerzas, ¿ya? Por el método del paralelogramo, y otra que es descomposición en ejes, ¿ya? Los dos métodos me llevan al mismo resultado. Puedes usar cualquier método en realidad para resolver el ejercicio. A ver, listo. Vectores fuerza, ¿no? Bueno, acá tenemos en la imagen podemos ver torres de transmisión eléctrica, ¿ok? Y básicamente vamos a ver que están en equilibrio, ¿no? Su estructura se basa en la operación de vectores, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver una imagen mucho más compleja, ¿no? Donde tenemos cables que sostienen, que nos ayudan a mantener el equilibrio de la misma estructura. Y cada cable, cada tramo de metal corresponde a una fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen que la sumatoria de todas estas fuerzas, en estos casos, sea cero, ¿no? Porque está en equilibrio, está en reposo, estático, ¿no? Recordemos que vamos a estudiar solamente estática. Entonces, vamos a aprender a operar las fuerzas. Primero vamos a recordar lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Los componentes de un vector, los componentes de una fuerza. Habíamos dicho que eran cuatro, ¿no? Era la magnitud, que se medía en newtons o en libras, la dirección, que lo medíamos en grados, ¿no? El sentido, derecha, izquierda, arriba, abajo, en 2 dimensiones, o en 3 dimensiones vamos a hablar del eje X positivo, eje X negativo, eje Z positivo, eje Z negativo, y el punto de aplicación, no nos olvidemos, ¿no? Los más importantes son estos tres. Entonces aquí tenemos un vector, ¿no? Tenemos un módulo o magnitud, ¿no? ¿Cuánto es el valor de esa fuerza, de ese vector? Son 10 newtons, son 10 libras, ¿no? El sentido, por ejemplo, en este caso, tiene un sentido en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano, digamos hacia la derecha y hacia arriba, o eje X positivo y eje Y positivo, ¿no? Para hacernos una idea. Y la dirección, que en este caso es alfa. Vamos a aclarar aquí, la dirección se mide siempre desde el eje X, ¿ok? Desde el eje X, desde la horizontal, hacia donde está afectada el vector, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra horizontal, el eje X, y lo medimos en grados hacia donde se aplica mi vector, ¿ok? Puede ser sentido horario, ¿no? Como acá, por ejemplo, empezamos desde el eje X positivo, sentido, en este caso, antihorario, porque está en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Y si estuviera nuestra fuerza hacia abajo, sería horario, ¿no? En la dirección de las manecillas del reloj. Lo vamos a analizar con ejercicios para que nos quede más claro, pero vamos a recordar que son tres componentes que debemos de tener en cuenta, cuatro en realidad, pero tres principalmente vamos a recordarlos, que es la magnitud, la dirección y el sentido. En este caso, cuando nosotros demos una respuesta respecto a vectores, tenemos que darlo con estos tres componentes. Tenemos que decir, ¿no? Tiene una magnitud de 10 newton con una dirección de 30 grados en el sentido X y Y positivo, ¿no? Esa es la respuesta completa. Decir que es una fuerza tiene una magnitud de 10 newtons es, ok, tiene una magnitud de 10 newtons, pero no te da el dato completo de la fuerza, porque es ya, ¿y qué dirección tiene? ¿Y dónde se aplica? ¿En qué sentido va? Recordemos que la fuerza es la interacción entre dos cuerpos, ¿no? Entonces necesitamos de estos tres componentes para poder dar la respuesta, ¿ya? La magnitud, la dirección y el sentido. Entonces vamos a estudiar la interacción de las fuerzas, ¿ok? Y aquí vamos a tener claro dos cosas. Vamos a ir hacia
nuestra pizarrita. Vamos de fuerzas, vamos a analizar primero si las fuerzas son codireccionales, ¿ok? No sé si se acuerdan, la clase pasada teníamos un ejercicio que era ¿cuánto suman 3 kilonewtons más, pongámosle 350 newton, ¿no? Y dijimos, fácil, son 3350 newtons, ¿correcto? Esto, bueno, lo operamos así, ¿no? Pero para poder operarlo de forma más analítica tenemos que ver cuáles son las fuerzas, ¿no? Porque una cosa es que tengamos una fuerza así de 3 kilonewtons y otra fuerza, pongámosle así también, de 350 newtons. Déjenme, vamos a ver que nuestras dos fuerzas tienen el mismo sentido, van hacia el mismo eje. Sí, los dos están en el eje X, ¿no? Entonces son codireccionales, es lo que llamamos, están en la misma dirección. Como están en la misma dirección, yo sí puedo asumir y decir, ok, sí, está bien. 3 kilonewtons son 3000 newtons más 350 es igual a 3350 newtons. Pero ¿qué pasa si yo tengo igual esto de acá, mis 3 kilonewtons, ¿no? Y la otra fuerza viene en este sentido. $350 newtons. ¿Ambas fuerzas son codireccionales? Sí, ambas están en el mismo eje, en el eje X, ¿no? Entonces, pero las dos tienen diferente sentido. Uno tiene sentido positivo, es en el eje X, y el otro tiene sentido negativo hacia el eje X. Entonces, para operar las tengo que restar, ¿ok? No las puedo sumar, ¿ok? Entonces, el sentido también me va a ayudar a operar si tengo que sumar o restar. ¿Y qué pasa si es que yo tengo así las fuerzas? Tengo una fuerza de 3 kilonewtons y tengo mi fuerza de 350 newtons. ¿Puedo operarlas, sumarlas así directamente? 3000 más 350. En este caso no puedo. ¿Por qué? Porque mis fuerzas no son codireccionales, no están en el mismo eje. Mi fuerza de 3 kilonewtons está en un eje distinto que los 350. Entonces no las puedo operar directamente. Tengo que usar otra metodología para sumarlas, para operarlas y sacar una resultante. Entonces puedo operar directamente, algebraicamente algunas fuerzas, sí, en el caso de que sean codireccionales, o sea, que tengan el mismo eje de aplicación, que tengan la misma dirección, ¿ok? Y voy a fijarme en el sentido de esta fuerza para operarla, si voy a sumarlo o restarlo, etc. Entonces, vamos a aprender a operar fuerzas que no son codireccionales, ¿no? Que no necesariamente son codireccionales, ¿cómo las operamos? ¿Cómo sacamos una fuerza resultante, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Fuerza 1, fuerza 2 son dos personas que están esforzando el mismo bloque, están ejerciendo una fuerza en la misma dirección, en el mismo sentido. La resultante va a ser la suma de las dos, F1 más F2. Pero sin embargo tenemos a dos personas que están, en este caso, jalando el mismo bloque en distintas direcciones, ¿ok? No tienen el mismo eje, las fuerzas no las puedo operar, no puedo decir que la fuerza resultante es F1 más F2. Tengo que hacer otro tipo de análisis. Entonces, les había comentado que teníamos dos métodos para resolver estos ejercicios. Ya el primero, que es la suma de vectores, la suma vectorial de fuerzas. Vamos a utilizar básicamente estas tres leyes, ¿no? La ley del paralelogramo, la ley de cosenos y la ley de senos. Vamos a hacer primero un repaso de estas tres leyes. La ley de paralelogramo, básicamente es un paralelogramo, ¿no? Paralelogramo, ¿por qué? Porque sus lados son paralelos. Este lado A, este vector A, es igual a esta proyección, ¿no? Este vector B es igual a esta proyección. Si este vale 10,
¿cuánto vale este lado de acá? 10 también. Si este vale 20, este lado de acá vale 20. Y me dice, las dos fuerzas F1, F2, pongámosle A y B, producen una fuerza resultante, ¿no? Una fuerza resultante que forma la diagonal del paralelogramo, que va del origen de los vectores a la intersección de las paralelas, ¿ya? Entonces acá tenemos igual un paralelogramo. Tenemos una fuerza 1 del que se ejerce la cadena, fuerza 2, y si yo quiero sacar mi fuerza resultante, ¿qué tengo que hacer? Dibujo mi paralelogramo, un paralelo de F2, lo dibujo acá, paralelo de F1, lo dibujo igual, formo mi paralelogramo y digo, mi fuerza resultante es la intersección que va del origen de los vectores, ¿no? Hacia la intersección de las paralelas, ¿ok? Va a ser la diagonal. La diagonal siempre va a iniciar entre las colas hacia las cabezas de los vectores, ¿ya? Siempre en esa dirección, importante. Entonces vamos a aplicar esa ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo la usamos ¿por qué? Porque como paralelogramo, para recordar un poco la geometría, nos dan bastantes propiedades interesantes. Por ejemplo, lo habíamos hablado, ¿no? Que el lado AC es igual al lado BD. Si este vale 10, este vale 10. Si este vale 20, vale 20, ¿no? Los lados van a ser iguales y paralelos. Esto hace que los ángulos, la intersección, por ejemplo, de ambos vectores, de ambas fuerzas, en este caso alfa, ¿no? Sea igual al ángulo opuesto, a beta. Los ángulos son iguales. Este ángulo, por ejemplo, gamma, sea igual al su ángulo al opuesto. Va a tener el mismo valor. Además, recordemos que todos los ángulos internos de un paralelogramo tienen que sumar 360 grados, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las propiedades que vamos a usar del paralelogramo para resolver nuestros ejercicios. Luego vamos a aplicar nuestra ley de cosenos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la ley de cosenos? La ley que vamos a hacer es aplicar esta fórmula para hallar mi resultante. Si quiero saber cuánto es A más B, digo, aplico ley de cosenos y recuerdo que la fuerza resultante al cuadrado, lo paso como raíz cuadrada, es igual a al cuadrado o fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces las dos fuerzas por coseno del ángulo. Ahora, interesante aquí, ¿qué ángulo vamos a utilizar? Vamos a ir a nuestra pizarrita, o creo que acá nos permite también escribir. Listo. Entonces, primero, este ángulo que tenemos acá, este ángulo teta, ¿ok? Va a ser el opuesto a la resultante. Opuesto a la resultante o a la fuerza resultante, ¿ok? Entonces, en nuestro gráfico, este ángulo teta va a ser este de acá. El ángulo teta, ¿ya? Para los que se están acordando de su curso de física, el colegio, etcétera, tenemos la ley de los cosenos en donde el signo es positivo. Lo vamos a escribir acá. Tenemos que la fuerza resultante es igual a A al cuadrado más B al cuadrado más. Tenemos el signo más. Puedes utilizar cualquiera de las dos fórmulas, ojo, ¿no? Pero este va con más. A por B coseno de alfa. La diferencia es que es otro ángulo, ¿no? Y este alfa es el ángulo que intersecta las dos fuerzas. Las fuerzas. En este caso, ¿cuál va a ser? Este de acá. Alfa. ¿Ok? Así que puedes usar la misma fórmula con el signo positivo, pero tienes que tomar en cuenta que el ángulo que vas a usar es el que intersecta las dos fuerzas. Y si lo utilizas con el signo negativo, el ángulo con el que vas a operar va a ser el opuesto a la fuerza resultante, teta.
cualquiera de los dos tiene que salir el mismo resultado, ¿ok? Pero tengan por favor mucho cuidado con el signo y el ángulo que ustedes utilicen. Nosotros en clase, o bueno, vamos a utilizar el que más nos convenga, pero en general el primero, ¿ok? El que tiene el signo negativo y cuyo ángulo que usamos es el opuesto, ¿ok? Entonces, para aplicar la ley de coseno se debe conocer la magnitud de las fuerzas y el ángulo que las intersecta. Listo. Y por último pasamos a ver la ley de senos, ¿no? La ley de senos es una ley de relaciones, ¿ya? Se aplica en cualquier triángulo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, de nuestro paralelogramo vamos a coger uno de los triángulos, ¿no? Que va a ser una fuerza, la proyección de otra fuerza y la resultante. Tenemos dos triángulos acá, coge el que quieras y vamos a aplicar la ley de senos. La ley de senos nos dice que la relación entre el lado, ¿no? La magnitud de un lado y su ángulo opuesto es la misma en todo el triángulo. Es decir, pongámosle C sobre seno de C, imagínate que nos sale 3. Entonces, la ley de senos nos dice que esa relación, ese 3, va a ser la misma respuesta que A sobre seno de A, va a ser 3. Que B sobre seno de B, va a ser 3, ¿no? Entonces, nos igualan las relaciones y se aplican en todos los triángulos. Entonces, podemos aplicarlo de dos formas. Podemos poner seno de A, ¿no? Sobre su lado opuesto, o podemos hacerlo al revés. El lado primero de numerador A sobre seno de A, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que tiene que ser el lado que yo considero, tengo que compararlo con su ángulo opuesto, ¿ya? Con su ángulo opuesto. Aquí para aclarar opuesto y adyacente. Acá tenemos nosotros un lado. Cuando nosotros vemos que ese lado está en contacto con algún ángulo, como es C y B, decimos que el ángulo C y B son adyacentes a A. Y en este caso el opuesto va a ser A, porque no está en contacto, ¿ok? Ángulo opuesto, ángulo adyacente. Igual de los lados, ¿no? Si hablamos del ángulo A, vamos a decir el lado C y el lado B están en contacto con el ángulo. Entonces son lados adyacentes. El único que es lado opuesto, que no tiene contacto directo, es el lado A, ¿no? Opuesto. Listo, entonces con estos tres leyes, ¿no? Ley de paralelogramo, ley de cosenos y ley de senos, vamos a resolver nuestro ejercicio. Así que vamos a empezar con este ejercicio de acá. Vamos a tomar nota de nuestro ejercicio. Ya, listo, ya tenemos el ejercicio en nuestra pizarra y vamos a resolver este ejercicio con nuestro método, el método que acabamos de aprender, ¿ok? Método del paralelogramo o suma vectorial de fuerzas. Yo le llamo método del paralelogramo pues porque tenemos que dibujar un paralelogramo para resolverlo. Entonces, para dibujar mi paralelogramo, dibujo exactamente los paralelos. Empiezo acá dibujando este paralelo acá. Tengo aquí un paralelo de la fuerza 200 y le dibujo el paralelo. Simplemente agarren su regla, marquen el sentido, la dirección de su fuerza y trasladan, ¿no? Hasta formar su paralelogramo. No vamos a cambiarle la dirección, no vamos a cambiarle el sentido. Solamente lo que vamos a hacer es trasladar el paralelo. Entonces, la dirección tiene que ser, el sentido tiene que ser la misma. Lo dibujamos así. Y dijimos que nuestra fuerza resultante es la intersección de las colas con las cabezas. ¿Dónde están las colas? Aquí. Y las cabezas en este sentido. Listo. Ahí. Listo, entonces igual
¿Cuál va a ser el sentido de la dirección? Siempre en las cabezas. ¿Ya? Dibujo. Esta es mi fuerza resultante, que no la conozco. Entonces aplico las propiedades de un paralelogramo. Primero, una de las propiedades que dijimos eran sus ángulos internos, ¿verdad? Acá tenemos un ángulo interno de 40. Eso quiere decir que este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Vale 40 también. 40. Vamos a asumir que este ángulo de aquí me vale alfa. ¿Ok? ¿Puedo saber cuánto equivale a alfa ya? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma interna de todos los ángulos de mi paralelogramo son 360 grados. Entonces tengo 2 veces 40 grados más 2 veces alfa es igual a 360. Entonces yo ya puedo saber cuánto me vale alfa. Entonces yo puedo saber que alfa son 100. Ya perdí la... el toque. Ya, listo. 140 grados, ¿ok? Entonces yo voy a aplicar mi ley de paralelogramo, mi ley de cosenos, mi fórmula de cosenos, que ya tengo que ir aprendiéndomelo. ¿Qué me dice? Me dice que la fuerza resultante, pongámosle la fuerza resultante, me dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de, vamos a aplicar las dos fórmulas, ¿ok? La fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces mi fuerza 1 por mi fuerza 2 por el coseno, como estoy con el signo negativo, vamos a ponerle coseno teta, que recuerdo es el opuesto a mi fuerza resultante. O puedo aplicar igual la segunda, la misma fuerza, la ley de cosenos, con el signo positivo, ¿no? Fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado más 2 veces fuerza 1, fuerza 2, coseno de alfa. ¿Qué es alfa? El ángulo que intersecta mis dos fuerzas. Entonces, reemplazamos. Mi fuerza resultante va a ser igual a mi fuerza 1, 200 al cuadrado, mi fuerza 2, aquí están, ¿no? Los datos, 500 al cuadrado menos 2 veces 200 por 500 coseno de teta. ¿Cuál es teta? ¿Cuál es mi ángulo opuesto a mi fuerza resultante? Esta de acá es mi fuerza resultante. El opuesto viene a ser alfa, ¿ok? Viene a ser alfa. Entonces yo sé que alfa es 140. ¿Ok? Para no confundirnos vamos a cambiar este de acá por teta. Y acá tengo teta y acá tengo teta, cosa que utilizamos el mismo ángulo. Listo, entonces yo ya acá tengo para operar, para sacar mi fuerza resultante. Operamos, ¿cuánto nos sale? Entonces operamos, por favor, con todos los decimales en su calculadora científica. Para eso usamos los ingenieros calculadora científica, para poder utilizar todos los decimales. Nos sale 665.74 aproximadamente, ¿no? ¿Qué unidades? No nos olvidamos las unidades. Sería newtons. Entonces, la suma de 500 newtons más 200 newtons, tal como nos da el problema, no son 700 newtons, porque no son codireccionales. Usamos el método del paralelogramo y sacamos que son 665.74 newtons. Ahora, para comprobar, vamos a utilizar la otra fórmula con el signo positivo y nos dice que la fuerza resultante es igual, lo mismo, ¿no?
200 al cuadrado más 500 al cuadrado. La diferencia es que aquí es signo positivo, 2 veces 200 por 500. ¿Coseno de qué ángulo? Recordemos que este es el ángulo que intersecta mis vectores. ¿Cuál es ese ángulo en el ejercicio? ¿Cuál es el ángulo que intersecta mis dos vectores? Es 40. ¿Ok? Entonces le pongo coseno de 40. Y debe salirme exactamente igual. Vamos a comprobar que me sale exactamente igual. Solamente voy a cambiarle el signo positivo y el ángulo. Y sí, me sale 665.74 newtons. Listo. Se acaba aquí el ejercicio. No, porque ya hemos dicho que nosotros no solamente necesitamos dar la magnitud, ¿ok? También necesitamos dar la dirección y el sentido. Entonces, nos falta la dirección. Y para la dirección vamos a utilizar la ley de senos en este caso, ¿ya? Vamos a utilizar solamente uno de estos triángulos. Los vamos a dibujar igual. Aquí vamos a trasladar nuestro, aquí abajo, nuestra fuerza resultante. Vamos a trabajar con el triángulo de arriba, ¿les parece? Cualquiera es lo mismo en realidad. Acá vamos a trasladar esta fuerza de 200 newtons. No. Y vamos a trasladar también nuestra fuerza o la proyección de la fuerza de 500 newtons. Terminamos de trasladar todo para que nos coincida. Recuerden que no le cambiamos la dirección, no le cambiamos el sentido, solamente estamos trasladando, ¿no? Entonces debemos respetar el sentido de todas las fuerzas que estoy operando. Listo. Entonces, ¿qué datos yo tengo aquí? Verifico arriba y digo, bueno, ¿qué datos tengo? Si este ángulo teta vale 140, dijimos, entonces este ángulo de acá vale 140 también, ¿no? Es por nuestra ley de paralelogramo. ¿Sabemos cuánto vale este ángulo? No sabemos cuánto vale este ángulo. No podemos asumir, ojo, aquí lo quiero aclarar, no puedo asumir y decir todo este ángulo, la intersección de las dos fuerzas vale 40. Mi fuerza resultante atraviesa exactamente la mitad, entonces esa partecita me vale 20. No puedo asumir eso, ¿ya? En geometría no puedo asumir eso, entonces no sé cuánto vale ese ángulo. Si no lo sé, no lo sé, lo pongo como una incógnita. La vamos a poner como incógnita alfa. Y por lo tanto, este va a ser, este tampoco sé cuánto vale, no puedo decir que vale alfa, no es un paralelogramo, no es su ángulo opuesto. Entonces le voy a poner que vale beta. Pero ¿qué otros datos sí sé? Sí sé, por ejemplo, que este vector verde vale 200 newton, me lo dan como dato. Sé que este vector rojo vale 500 newton, también me lo dan como dato. Y sé que la resultante vale 665.74 newtons, porque lo acabo de hallar con mi ley de cosenos. Entonces, veo y digo, ya puedo utilizar mi ley de senos, ¿verdad? Porque ya tengo los tres lados y un ángulo de dato. Entonces, planteo mi ley de senos.
lo planteo así. Me dice que el lado, que la relación de los lados por sus ángulos, sobre sus ángulos opuestos es la misma. Entonces, lo planteo así. Puede ser que 200 newtons sobre el opuesto seno, ley de senos, no se olviden, seno de alfa va a ser igual a 500 newtons sobre, ¿cuál es su opuesto? Seno de beta, y esto va a ser igual a 665.74 newtons sobre seno de 140. ¿Listo? Listo. Ahora, ¿puedo hacer eso o puedo hacerlo al revés también? Puedo decir que seno de alfa sobre 200 newtons es igual a seno de beta sobre 500 newtons, y esto es igual a seno de 140 sobre 665.74 newtons. Como estamos hablando de relaciones, en realidad no interesa si está de numerador o denominador. Lo que sí interesa es que todos los pongas, o sea, si vas a poner los lados de denominador, todos los compares como denominador, ¿no? Lo que yo te recomiendo es que la incógnita, tu incógnita, la pongas de numerador, ¿ok? Porque te ahorra un paso de operación nada más. Es matemática, así que si lo puedes resolver no va a haber ningún inconveniente. ¿Por qué aplicamos la ley de senos? Me estaba olvidando. Habíamos dicho que una fuerza no solamente bastaba con la magnitud, necesitamos la dirección. ¿Y cuál es la dirección de mi fuerza resultante? Lo vamos a poner por acá. Hemos dicho que la fuerza resultante es esta, la morada, y que mi dirección va a ser desde el eje X positivo hacia donde se aplica la fuerza resultante. Entonces, mi dirección en este caso va a ser desde mi eje X positivo en sentido horario, porque estoy yendo en dirección a las manecillas del reloj, hasta donde se aplica mi fuerza resultante. Hasta este punto yo sé que es 30, ¿ok? Pero este de acá, este pequeño ángulo de acá, no sé cuánto vale. Lo habíamos llamado beta, ¿se acuerdan? Más abajo. Entonces, yo quiero hallar beta para hallar mi dirección. Entonces, es lo que vamos a hallar. Si quiero hallar beta, les recomiendo usar siempre la incógnita de numerador. Vamos a usar esta relación de acá, ¿ok? Porque quiero hallar beta. Entonces, vamos a operar primero cuánto es seno de 140 entre 665. En la medida de lo posible tratemos de usar todas las unidades, si es que todos los decimales, ¿no? Si es que la calculadora nos lo permite, ¿no? Entonces, divido seno de 140 entre 665.74 y eso lo multiplico por 500, ¿verdad? Sencillas operaciones. Me sale que seno de beta es igual a, ¿qué es lo que he hecho? Lo voy a poner acá. Voy a volver a copiar. He dividido seno de 140 entre 665.74 y estos 500 newton han pasado de dividir a multiplicar. Entonces, seno de beta va a ser igual a 0.4827. 0.48. ¿Ok? ¿En qué unidades? Ojo, estamos en, estos son newtons, estos son newtons. Newton se me va a ir, me va a quedar grados, ¿no? Ahora, ¿cómo paso a operar esto? Beta, yo no quiero hallar el seno de beta, quiero hallar beta. Entonces, este seno pasa como seno menos 1, o si lo quieres así, el seno está multiplicando, por así decirlo. Va a pasar a dividir, lo voy a poner
a dividir y este seno pasa arriba como numerador como seno menos 1, ¿no? Nos acordamos un poco del colegio de 0.48. Entonces, ¿tú en tu calculadora puedes hallar esto? Sí. ¿Puedes hallar la inversa de seno? Sí. Le sacas la inversa nada más al dato que tienes. Seno a la menos 1 de 0.48. ¿Cuánto me sale beta? Beta me sale 28.69. ¿Qué unidades? Grados, ¿ok? Entonces yo ya tengo aquí cuánto me vale beta, ¿ok? Yo ya tengo aquí que me vale beta, ¿cuánto sacamos? 28.69. Le ponemos aquí, esto vale 28.69. Yo con estos datos puedo sacar cuánto vale alfa, ¿verdad? Porque los ángulos internos de un triángulo son 180. No me pide el problema, así que pues no lo hago, pero sabemos que podemos hacer eso. Entonces, ¿cuánto es la dirección? La dirección va a ser 30 más beta, ¿correcto? Porque mi dirección es desde el eje X hacia la aplicación de la fuerza. Entonces, mi dirección, acá lo vamos a poner, la dirección son mis 30 grados más lo que acabo de sacar, 28.69. Mi dirección son 58.69 grados. Entonces yo ya puedo dar respuesta a mi fuerza resultante. ¿Cuánto es mi fuerza resultante? Primero, su magnitud, ¿no? Vamos a ponerle aquí grande, respuesta. La magnitud, los componentes que tenemos, ¿de cuánto es? La magnitud es 665.74 newtons. La dirección es de 58.69 grados. Ok, y acá muy importante, cuando hablemos de magnitud y dirección, vamos a dibujarlo. Ok, vamos a dibujar acá nuestro eje X y vamos a indicar que la dirección es hacia abajo, ¿no? Lo cual nos va a ayudar también nuestro dato de sentido. En general, cuando vamos a dar respuesta con estos dos, con magnitud y dirección, y vamos a dibujar así, ¿no? Vamos a hacer un pequeño dibujito de dónde está ubicada nuestra fuerza. Ahora que estamos iniciando, vamos a también acostumbrarnos a dar el sentido como respuesta, solamente para tener la costumbre y luego se nos va a hacer automático. Entonces, el sentido yo veo que en el eje X es positivo, ¿no? Y en el eje Y es negativo, ¿verdad? Porque bueno, acá tengo mi plano cartesiano y aquí está mi fuerza resultante, ¿no? Este es eje Y, este es eje X, este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Entonces, mi sentido está en esta dirección, en ese sentido. Entonces es eje X positivo, eje Y negativo. Y listo, tengo la respuesta. Ahora vamos a hablar un poco de la dirección. Hemos dicho que, acá tengo otra vez mi plano cartesiano, hemos dicho que hemos trabajado con un sentido, una dirección medida en sentido horario. ¿Ya? ¿Por qué horario? Porque siempre vamos a empezar a medir nuestra dirección desde el eje X positivo. X positivo, así que desde este punto, cualquiera de estos de acá. Cualquier punto a partir de esta
desde el origen hacia el lado positivo en X, ¿ok? Por conveniencia, hemos dicho que en la resolución anterior no nos dieron ningún enunciado, pero hemos dicho que nuestra dirección va a ser medida desde el eje X positivo en sentido horario. ¿Qué pasa si nos hubiera dicho, quiero que me des la dirección desde el eje X positivo en sentido antihorario? Entonces tendría que posicionarme yo en el eje X positivo, acá, y antihorario, ir contra las manecillas del reloj, hasta llegar a mi vector. ¿Podría yo dar esa respuesta? Sí. Yo sé que cuánto vale esto de acá, ya lo hallé. Vamos a ponerlo aquí. Esto vale 58.69. Entonces, si me piden la dirección en sentido antihorario, eso va a depender mucho del enunciado del problema, tendría que sencillamente restar 360 menos 58.69, ¿no? 301.31 grados, ¿ok? Ahora, obviamente por conveniencia, vamos a dar como respuesta la dirección que sea más pequeña, ¿ok? En este caso, la de 58.69, ¿no? Pero sí tengan en cuenta porque muchas veces el enunciado no muchas veces, siempre nos va a pedir, mídete la dirección desde el eje X positivo hacia en sentido horario o en sentido antihorario, ¿no? Siempre te va a avisar. Entonces, imaginemos ahora, imaginemos ahora que tenemos nuestra fuerza resultante en este sentido, aquí. ¿Ok? Y me dicen que halle la dirección desde el eje X negativo, lo pueden hacer igual, nos tiene que indicar el enunciado, en sentido antihorario. ¿Dónde nos tendríamos que ubicar? Sentido eje X negativo, nos tendríamos que ubicar por acá. En sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Mi dirección sería esta, ¿correcto? Ahora imaginemos que tenemos una fuerza por aquí. Y me dicen que mi dirección la vamos a hallar desde el eje X positivo en sentido antihorario. ¿Cuál sería mi dirección? Eje X positivo, antihorario. ¿Ok? Entonces, siempre partimos desde el eje X. Nos va a indicar el problema si es positivo o negativo. En su mayoría, positivo. Y hacemos el recorrido horario o antihorario hacia la aplicación, hacia la ubicación de nuestra fuerza. Y según eso damos nuestra respuesta en grados, ¿ok? Ojo, lo básico, ¿no? Estamos estudiando lo que corresponde al capítulo 2, vectores fuerza, página 17 del libro, ¿no? Hemos visto las operaciones vectoriales y vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí está para los que quieran ampliar un poco más, leer un poco más al respecto. Aquí están los ejercicios para que lo puedan ver. Vamos a resolver un ejercicio más tipo. Vamos a resolver este ejercicio de acá. Les dejo de tarea, ¿ok? Para que ustedes resuelvan este ejercicio F2-1. Arman el paralelogramo F2-2. Este lo acabamos de hacer. ¿Se dan cuenta? Este ya está resuelto. Y este F2-3. Ya lo tienen que resolver. Y vamos a resolver nosotros este ejercicio. F2-4. Vamos a... Ok, ya lo tenemos acá. ¿Y qué nos dice? Nos dice, descomponga la fuerza de 30 libras. Antes nos daban dos fuerzas y nos pedían la fuerza resultante, ¿no? Aquí básicamente nos dan la fuerza resultante y nos piden descomponer. Entonces nos dice descomponga la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo del eje U y el eje V. Entonces básicamente nos están pidiendo, como les dije, descomponer. Además dice determina la magnitud de cada una de estas componentes. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es dibujar como siempre nuestro paralelogramo. Vamos a utilizar este mismo
gráfico aquí. Entonces vamos a graficar nuestro paralelogramo. Vamos a ampliar nuestra fuerza resultante un poquito. Hasta aquí. Vamos a dibujar nuestro, este está en el eje X, ¿no? Básicamente. Pero lo estamos llamando eje U. Y aquí vamos a graficar nuestro paralelogramo. Nuestra paralela al eje V. ¿Ok? Entonces empezamos a armar nuestro paralelogramo. Acá voy a trasladar nada más el sentido y nos dice que el método nos dice que la fuerza resultante es la intersección de la diagonal del paralelogramo entre las colas y las cabezas. Entonces las cabezas tienen que estar aquí. Entonces mi componente de la fuerza tiene que ser de su paralela esta. Y en este caso igual, la cabeza de mi fuerza U, por así decirlo, está por aquí y la voy a trasladar. ¿No? Entonces yo quiero hallar, para que la fuerza resultante sea 300 libras, cuánto tiene que ser este componente y cuánto tiene que valer este componente de acá. Ok, listo. Entonces ya tenemos nuestro paralelogramo. Vamos a analizar nuestras propiedades de paralelogramo primero, que son los ángulos, ¿ok? Entonces aquí yo veo que tengo un ángulo de 30 y aquí tengo un ángulo de 15, pero yo sé que este de acá es mi ángulo Y, ¿ok? Lo voy a colocar aquí. Este es mi ángulo Y. Y desde mi ángulo, desde mi eje X hasta mi eje Y, no ángulo eje, ¿cuántos grados tenemos? ¿Qué ángulo manejamos? 90. Entonces yo puedo decir que este ángulo de acá, vamos a hacer otro color, este ángulo de acá, que le vamos a llamar alfa, ¿no? Alfa es igual a 90 menos 30 menos 15, ¿correcto? Porque quiero hallar, lo cual me da un resultado de 45 grados. Entonces yo ya sé que aquí tengo 45 grados, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a utilizar una propiedad de geometría que me dice que cuando yo tengo dos paralelas, digamos, ¿no? Acá tengo mi eje U paralelo a mi eje U, son dos paralelas. El ángulo que los intersecta va a ser el mismo, ¿no? Es más, nosotros sabemos aquí por el mismo paralelogramo que todo este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Vale 75. Es igual a todo este ángulo de acá, 75. Y por geometría yo sé que si este vale 45, este de aquí abajo vale 45. Y si este de acá, este ángulo de acá vale 30, este de acá arriba vale 30 también. Ahora yo puedo saber cuánto vale este ángulo, el opuesto a la resultante. Sí, sí puedo, porque yo sé que le vamos a llamar beta, ¿no? 2 veces beta más, pongámosle, 2 veces este ángulo 75, la suma de los dos, ¿cuánto va a ser? 360, ¿no? O lo puedo hacer más detallado, más 2 veces 30 más 2 veces 45, ¿no? Tiene que ser igual a 360. O sea, todos los ángulos internos de mi paralelogramo tienen que ser 360. Entonces yo puedo hallar aquí cuánto vale beta. Beta me vale 105 grados, ¿ok? Entonces yo ya tengo que estos son 105 grados. Entonces pasemos a limpio nuestro ejercicio.
aquí tenemos nuestro ejercicio. Y nos piden hallar las componentes, solamente nos piden las componentes. Entonces yo puedo utilizar mi ley de senos, ¿verdad? ¿Mi ley de cosenos lo puedo aplicar? No, ¿verdad? Porque me va a salir que la fuerza resultante, 30 libras, lo vamos a plantear. Me va a salir así. 30 libras es igual a al cuadrado, no más que a, vamos a llamarle u al cuadrado, más v al cuadrado, menos 2 veces u por v. Estamos usando el signo negativo, coseno del ángulo opuesto, coseno de 105. Pero ¿qué tengo aquí? Aquí tengo dos incógnitas y una ecuación. No lo puedo resolver. Para poder resolver este ejercicio necesitaría otra ecuación más, ¿ok? Si yo tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, puedo resolverlo. Si yo tengo tres incógnitas y tres ecuaciones, puedo resolverlo. Pero si solo tengo una fórmula, una ecuación y dos incógnitas, no lo puedo resolver. Entonces veo y digo, lo puedo aplicar mi ley de senos, ¿no? Apliquemos mi ley de senos. ¿Qué dice la ley de senos? Me dice que el lado, hablemos del lado U, va a ser igual el lado U sobre, vamos a ver el opuesto, mi lado U. ¿Cuál sería el ángulo opuesto de mi lado U? Vamos a dibujar para que nos quede claro primero el triángulo, ¿ya? Entonces vamos a trasladar aquí, vamos a volver a dibujar para que nos quede claro. Acá tenemos mi vector U. Voy a dibujar aquí mi vector V. Vamos a trasladar nada más. V. Y nuestra fuerza, en realidad quiero hallar el triángulo, entonces voy a dibujarlo aquí. Este de acá, V. Vamos a borrar este, porque solo quiero un triángulo. Y mi fuerza resultante. A ver. Listo. Entonces, no sabemos cuánto vale U, no sabemos cuánto vale V, eso es lo que tenemos que hallar. Nos dice que la fuerza resultante son 30 libras, pero sí tenemos de dato los ángulos, ¿verdad? Este de acá vale ¿cuánto? Vale 30. Este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Si sabemos, vale 105 porque es el mismo que arriba. Y este ángulo de aquí me vale 45. Listo, entonces tengo todos mis ángulos y me faltan los lados. Puedo aplicar la ley de senos. Entonces tengo que mi lado U, vamos a hacerlo así, mi lado U sobre el opuesto, ¿no? El opuesto sería ¿cuál? 45, ¿no? Sobre seno de 45 va a ser igual a mi lado, vamos a hacer la resultante primero, sobre mis 30 libras, que es mi resultante en este caso, sobre el opuesto, seno de 105. Y esto es igual a mi lado V sobre seno de 30, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a despejar estos dos, vamos a utilizar estas dos
esa relación para hallar U, y luego vamos a utilizar estas dos relaciones para hallar V. ¿Ok? Entonces, U va a ser igual, esto ya es operación, ¿verdad? Pero lo vamos a poner 30 sobre seno de 105 por, vas a multiplicar, seno de 45. ¿Cuánto me sale U? Me sale U es igual a 21.96 libras. ¿Ok? Vamos a ver que esto es libra. Las unidades aquí se van a ir grados y grados, se van las unidades, me queda en unidades de libras. ¿Y cuánto me vale V? V es igual a 30 igual sobre seno de 105 por seno de 30. ¿A cuánto me equivale V? Igual, las unidades se van en grados, me queda en libras. Es igual a 15.53 libras. ¿Correcto? Entonces ya tenemos nuestros componentes. Estas serían nuestras respuestas finales. Listo, entonces en este tipo de problemas no solamente nos van a pedir la fuerza resultante, sino tal vez nos piden de la fuerza resultante descomponerlo en sus componentes, en sus fuerzas iniciales. Listo, entonces les voy a dejar la tarea, ¿ok? Van a ser tres ejercicios, igual para puntos los desarrollan, dejamos un espacio de tiempo para que lo desarrollen y me puedan dar la respuesta para acumular los puntos, ¿ya? De repente, en este caso, para que sea mucho más fácil para todos poder ver sus resoluciones, los que deseen participar y acumular puntos, por favor, le toman una foto a su resolución, ¿ok? Y nos lo comparten por la pantalla, ¿ya? O si tienen algún aplicativo, alguna pizarra, hay bastantes pizarras interactivas en internet que les puedan permitir desarrollarlo, lo pueden hacer. Pero me parece más práctico a mí que lo desarrollen en su cuaderno, cosa que también tienen un cuaderno, le tomen una foto y lo puedan compartir para acumular los puntos. Ya les voy a dejar aquí los ejercicios. Van a ser, básicamente, ya hemos dicho, ¿no? F21, F23, este ya lo hemos hecho, F25 y F26. ¿Son cuántos? 1, 2, son 4 ejercicios. ¿Ok? Entonces, de la página, por favor tomen nota 27 del libro. ¿Ok? Entonces eso sería todo por ahora. Nos vemos en clases. Gracias.